Amén. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Nos había quedado pendiente algunas diapositivas de la clase anterior, de la número 1. La clase pasada habíamos dado la introducción de lo que iba a ser este discipulado número 3, en lo cual hemos visto como prioridad entender que la formación de nuestra persona interior o de nuestro hombre interior es más importante a veces que la del hombre exterior. Amén. Que muchas veces hacemos énfasis, buscamos fortalecer, educar y hacer un montón de cosas por nuestro hombre exterior, por lo que somos por fuera, y no nos encargamos de buscar crecer espiritualmente, crecer en nuestro interior. Habíamos visto también y hablado acerca de que muchas veces las personas buscan o encuentran su propósito en lo que hacen, cuando en realidad debemos encontrar nuestro propósito en quién es Dios para nuestra vida. Porque el Señor está más interesado en nuestro corazón que en lo que podemos hacer para Él. Amén. La obra y el servicio y todo lo que podemos hacer para Él va a ser una añadidura de la obra que Él hizo primero en nuestro corazón. Amén. También vimos que cuando hay ese enfoque errado en las cosas externas y no en las cosas de adentro, y empezamos a servir, cometemos también errores, torpezas y diferentes situaciones que llevan de alguna manera a entorpecer la obra de Dios. Amén. Porque en el lugar donde estamos tratamos con hermanos, tratamos con personas que a veces salen heridas o salen de alguna manera perjudicadas porque todavía nosotros no hemos tratado con nuestro carácter. Amén. Y al no tratar con nuestro carácter, de forma directa o indirecta, terminamos perjudicando la obra de Dios. Amén. Eso es un pequeño repaso de la clase anterior. Y había quedado pendiente el poder hablar, porque terminamos diciendo, primero debemos ser para después hacer. Amén. Y había empezado a describir qué era el ser. ¿Sí? Para ser necesito conocer. Y habíamos quedado ahí la última clase. Me gustaría continuar a partir de esa diapositiva, que es la número 8. Amén. Para ser necesito conocer. ¿Conocer a quién? Al Señor. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver qué nos dice este versículo. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. En él que dice, yo le conozco, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Entonces podemos ver, volvemos a la diapositiva por favor, este término conocer en el griego es ginosko. Amén. Que significa no solo un conocimiento, podamos decirle intelectual, un conocimiento desde lo racional, un conocimiento solo desde la información, sino significa tener una experiencia personal, conocer personalmente al Señor. Amén. Y cuando leemos esta palabra como resultado, digamos, de este versículo para interpretarlo, podemos decir que conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Hoy quiero que veamos qué significa conocer a Dios en diferentes partes de la palabra y qué deberíamos nosotros empezar a modificar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios para decir realmente conozco a Dios y tener seguridad de que conozco al Señor. Amén, porque es muy importante. Vamos a verlo. Entonces, vemos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vemos dos cosas. Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8. Amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice? Y conoce a Dios. Hay dos cosas fundamentales que tocamos en estos dos versículos en Primera de Juan. El primero
que para decir que conocemos a Dios, primero debemos obedecer su palabra. Amén, guardar su palabra. Y lo segundo, fundamental, es que un fruto de ese amor, de ese conocimiento de Dios, es que vamos a amar a nuestro prójimo. Amén. Versículo 8, si podemos seguir, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, dos cosas fundamentales para empezar a definir realmente si amamos o no amamos. Primero, vamos a obedecer al Señor y guardar su palabra. Segundo, vamos a amar a nuestro prójimo. Amén. Seguimos avanzando. Conocer a Dios es ser uno con su Hijo. Amén. ¿Qué significa de ser uno? Este término ginosco, hablando de la palabra conocer, tiene su complemento en hebreo, que se escribe echad, pero se dice ejad. Amén. En hebreo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6, y analizar un poco este Shema Israel. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Volvemos al 4, por favor. Quiero que centremos la mirada donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno, teniendo en cuenta ginosco, amén, es relacionado que cuando hablamos de conocer a Dios, estamos hablando de ser uno con el Señor. Amén. Esa palabra que acá nos dice: oye Israel, Jehová uno es. Ese uno está hablando del ejad. Y ejad es un uno compuesto por varias partes. Amén. Y ahí también podemos interpretar esta Trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un mismo Dios, en un solo, amén, un mismo Dios, en uno solo. Este ejad, esta unión compuesta. Vamos también a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24, hablando de conocer. Amén. Dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, otra vez que dice, una sola carne. Estamos hablando de conocer, ser una sola carne. Mire este simbolismo, porque lo que sucede en el pacto matrimonial y sobre todo en la relación sexual, cuando nos unimos a la mujer, amén, dice que nos hacemos una sola carne. Esa es la unión íntima, esa es la unión del conocer que Dios quiere que tengamos con Él. Amén. Así como la relación sexual es una unión íntima, la unión que solamente puedo tener con esa persona dentro de un pacto, lo mismo Dios espera de nosotros, que dentro del pacto de la sangre de Jesucristo podamos ser unos con Cristo y en Cristo. Amén. Podamos ser unos con Él. Y eso es conocer a Dios, ser uno con Jesucristo, ser uno con Él. Entonces podemos decir que conocer es unirnos con Cristo en un mismo espíritu. Amén. Es tener una común unión entre Cristo y nosotros. ¿Cuál es la común unión entre Cristo y nosotros? Su Santo Espíritu. Amén. Y a través de la sangre del Cordero, que ha pagado el precio y nos ha llevado a ser uno en el Hijo. ¿Me va entendiendo? Es un término bastante profundo lo que hoy estamos tratando de entender. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 24 y 25. Reforzando un poco este pensamiento y esta palabra de conocer. Dice: y despertó José, hablando de José y María, del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Dice: pero no, ¿qué dice? La conoció hasta el día
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice que no la conoció. Eso quiere decir que no se había unido a ella, no había tenido una relación íntima, profunda dentro del pacto con ella. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla de conocerle, no nos habla solamente de entender que Él murió en la cruz, que Él pagó el precio, sino de comprender que ya no estoy yo solo, que ya no puedo gobernarme solo, sino como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa frase de Pablo revela que él conocía a Dios. Él entendía el ejad, él entendía que ahora dentro de él no estaba su carnalidad dominando, no estaba su personalidad, su voluntad, sino que ahora en él gobernaba y estaba Cristo como el Señor de todo lo que él hacía y de todo lo que él era. Amén. Eso es el ejad, entender y tener conciencia que dentro nuestro habita la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y que nos une al cuerpo de Cristo a través del sacrificio de su sangre, a través de ese pacto. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Se da cuenta que es profundo entender qué es conocer a Dios? Ah, no, sí, yo lo conozco, escuché del Señor. Sí, hice un par de versículos, hice la oración de fe. Sí, fui un par de cultos, voy a la iglesia. No, conocer a Dios es obedecer, guardar su palabra, amar al prójimo. Dos cosas fundamentales que hablamos. Y sobre todo entender que ahora ya no me gobierno yo, sino que ahora Él gobierna mi vida. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo conocía a Jesús. Amén. Yo te pregunto en esta noche, ¿conoces a Jesús? Si no lo conoces de esta manera, empecemos a orar, a buscar, a pedir la intervención del Señor en nuestra vida, para que Él tome el control de todo lo que somos. Amén. Seguimos avanzando en esto de conocer. Juan capítulo 14, versículo 20. Mire cómo aún ellos, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, ¿dónde? En mi Padre, y vosotros en mí y yo en... Amén. ¿Está entendiendo? ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. Y Cristo está en el Padre. Y Él está en nosotros. Ese preposición en significa dentro. Forma parte de nosotros. Y está en nosotros. Esa preposición implica lugar, estado, temporalidad. Ahora el Señor está en mí. Antes yo podía vivir o creía que podía vivir de cualquier manera porque no estaba en el tiempo de Dios, Él dentro mío. Pero ahora estoy en Dios. Amén. Es el tiempo, otro tiempo diferente, otro momento, otra situación, otro lugar, otra etapa de nuestra vida. Ahora estamos en Dios. Entonces ahora las cosas que antes me parecían bien a mí, ya no le parecen bien al Señor. La palabra dice que aquellos que han conocido al Señor van a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Y como vimos al principio de este discipulado, entender que todo apunta a que nosotros busquemos alcanzar la imagen del Hijo. Pero si Él no está en nosotros, nunca vamos a poder reflejar esa imagen. Si nosotros no reconocemos que Él ya no está afuera, ya no está como el Salvador o sentado a la diestra, sino que ahora Él habita en mí. ¿Usted es consciente que quién habita en usted? En esta noche yo quiero que usted despierte a una realidad espiritual y se dé cuenta quién habita dentro suyo. ¿Qué ha hecho cuando le ha dicho al Señor, sé mi Salvador, Señor? Ya no somos nosotros. Hemos perdido el dominio, el control de nuestra voluntad. Nos hemos entregado a Él como una ofrenda.
Y nuestra vida ahora es para glorificar a Dios. Nuestra vida ahora es para honrar su nombre. Nuestra vida ahora es para exaltar y manifestar en nosotros la imagen y el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos vivir de cualquier manera. Podemos permitirnos cosas. Hoy me permito enojarme. Hoy me permito ofenderme. No podemos. Porque ahora Cristo vive en mí. No podemos. Hoy me permito esto. Hoy me permito aquello. No. Somos de Él y para Él. Él habita en nosotros. Y si usted tiene conciencia de lo que yo le estoy diciendo en esta noche, que lo que la palabra de Dios está tratando de hacernos entender, se va a dar cuenta que tiene que dejar de hacer muchísimas cosas que venía haciendo, que no estaban honrando a quien vive dentro y está en nosotros. Amén. Decirle que estás en otro tiempo. Amén. Ahora Cristo vive en ti. Entonces tu carácter tiene que cambiar. Tus actitudes tienen que cambiar. Tu forma de pensar tiene que cambiar. Tu forma de ver tiene que cambiar. Tu forma de interpretar la vida a través de Cristo es muy diferente a la que vos ves a través de tus ojos naturales y carnales, que están, ya vamos a ver más adelante, totalmente atrofiados por el pecado. Amén. ¿Me va entendiendo? Seguimos avanzando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y ahí está la palabra en también. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de vuelta, ¿no? ¿Qué dice? En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué volvemos atrás? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué nuestro carácter no está reflejando a Cristo? Eso le pregunto hoy. Porque si usted no se aferra y es obediente a la palabra de Dios, va a seguir en la inmadurez espiritual. Y alguien que es inmaduro no puede dar fruto. Alguien que es inmaduro no se puede delegar nada, ninguna tarea, menos las cosas sagradas, como vimos en la clase anterior. Las cosas de Dios son cosas sagradas. El lugar donde estamos es un lugar sagrado. La obra que hacemos no es nuestra, no es del pastor, no es de los hermanos, es del Señor. El cuerpo que administramos es el cuerpo del Señor. No sé si usted está entendiendo la magnitud y la liviandad con la que muchas veces hacemos al no entender que ahora ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces dijimos que este en demarca lugar, tiempo y estado. Ya no estoy en el mundo, ahora estoy en Cristo, en su reino. El tiempo no es el mismo en el que estaba viviendo, hoy estoy viviendo un tiempo nuevo. La palabra en Hechos dice que si volvemos y nos arrepentimos vamos a tener tiempos de refrigerio. Amén. Y la palabra refrigerio significa alivio para nuestra alma. Eso quiere decir que ahora, en este tiempo, cuando venimos a Cristo, experimentamos en nuestra vida el tiempo de alivio, de fortaleza, de refrigerio para nuestro ser. Amén. Y en el estado, amén, ¿cuál es tu estado? Buscando santidad. Tu estado tiene que ser de santificación progresiva. Amén. ¿La santificación se puede detener? No. Porque recuerde lo que dice Efesios. Debemos ir siendo perfeccionados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea que si en nosotros se detiene ese proceso de madurez, no estamos cumpliendo la ordenanza del Señor y estamos dejando que nuestra carne nos domine.
Estamos dejando que nuestra carne tome el control de algo que ya no le pertenece a Satanás ni a nuestros deseos, sino que le pertenece a Cristo. ¿Usted va a dejar que su carne siga dominando? Yo le pregunto. Quizá no se da cuenta, pero sus actitudes dicen diferente. Lo que se ve, las reacciones, la forma, las caras. Tuvimos un evento el domingo. Se me ocurre pedirle algo a alguien en un momento X. No esperaba esa reacción. Jugando al fútbol, tampoco esperaba esa reacción. Yo me pregunto, no estamos entendiendo quién vive en nosotros. No estamos entendiendo. Si en las cosas naturales reflejamos esta ignorancia de quién vive en nosotros, cuánto más en lo espiritual. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Es serio? Parece, Erika me hizo entender en algún punto esto, ¿no? No, pero no pasa nada, una tontera. No, pero fíjate que yo digo, qué retorcida esta Erika. No, pero tiene razón. Detrás de toda acción hay un trasfondo, hay un pensamiento, hay una manera de ver, hay una filosofía de vida, hay un sistema de pensamiento que lleva a la persona a actuar de esa manera. Entonces lo que hace es el resultado en realidad de lo que tiene en su corazón. Somos lo que pensamos. Somos lo que decimos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Amén? Entonces sí hay que prestarle atención. Sobre todo en esta etapa, estamos no en nivel 1, nivel 2, no, hace tiempo. Y hay gente que viene ya añares en las cosas de Dios, haciéndolo a su manera, no entendiendo que dentro de ellos vive nuestro Señor y habita su Santo Espíritu. Amén. Seguimos viendo también Juan capítulo 6, versículo 56, que no está ahí, pero lo agregué, porque vamos a ver que cada vez que nosotros recordamos la cena del Señor, estamos recordando que Él vive en nosotros. Mire qué importante la cena del Señor. Es recordar muerte y resurrección de Cristo, amén, la victoria de Cristo en esa cruz, pero también es recordar que ahora Él vive en mí. Dice, el que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo, de vuelta, en Él. Eso está representando, cada vez que tomamos la cena del Señor, debemos hacerlo con un corazón que esté entendiendo profundamente lo que está haciendo y lo que esos símbolos representan. Amén. Por eso es una ceremonia sublime. Es una ceremonia de las más importantes que el Señor nos dejó. Si no es una de las únicas. Porque no vemos otras celebraciones más nombradas y recordadas dentro de la iglesia, sino la cena del Señor como una ordenanza para la iglesia. Amén. ¿Y qué dice? Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Ahí nos recuerda. A través del sacrificio recordamos entonces que nosotros, o Él, vive en nosotros. Y segundo, recordamos que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos ¿para quién? Para Él. Decirle que tenés al lado. Ahora vivís para Él. Antes vivías para vos, para tus placeres, para tu deleite, para tus formas de hacer las cosas a tu manera, pero ahora ya no. Nos recuerda la cena del Señor que ahora vivimos para Él. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que es vivir para Él? Es depender
total y absolutamente de su voluntad. Es no movernos sin preguntar al Señor qué hacer. Es quedarnos esperando hasta que Dios diga qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Es depender de la voluntad soberana de Dios. Eso es vivir para Dios. No es hacer lo que a mí me parece, cuando yo quiero y cuando yo determino, porque yo soy el dueño de mi vida. No, vivir para Dios es depender de Dios. ¿Y cómo reflejamos eso en la acción? En una vida de oración. Una vida de oración refleja una vida de dependencia del Señor. Una vida que constantemente, no que solamente busca un espacio y un tiempo para orar, sino que todo el tiempo está en comunión con el Señor. Todo el tiempo está buscando tratar de escuchar la voz de Dios y está atento a lo que Dios puede hablar por medio de las personas, por medio de su palabra y por medio de las circunstancias. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entender esto nos tiene que llevar a cambiar nuestra manera de vivir. Entender esto nos tiene que llevar a depender del Señor de una forma absoluta, total. No podemos seguir caminando iguales si entendemos esta verdad. ¿Usted quiere que le mienta? Dios es amor, Dios los ama como quiere. Hagan lo que sea. Total, el Señor los va a perdonar. Mentira del diablo. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que buscar su voluntad. Si Él vive en ti, amén, tenés que depender del Señor. Ya no sos independiente, autosuficiente, no te manejas solo. Eso es vivir para Dios. Amén. Seguimos avanzando. Debajo de la diapositiva puse: nosotros nos unimos al Padre a través de la fe obediente. ¿Dónde? En el Hijo. Acuérdense que fe y obediencia no se pueden separar. La fe en hebreo significaba confiar, creer y obedecer. Fe y obediencia son inseparables. La fe sin obras es muerta. Eso dice Santiago. Eso quiere decir que no existe el decir yo creo y vivo como quiero. El decir yo creo y hago como a mí me parece, sin tener en cuenta los parámetros de su palabra. ¿Me va entendiendo? Amén. Seguimos hablando del conocer. Muy interesante este término, ginosco. Muy profundo. De entender qué es conocer. Conocer a Dios es ser uno con su Hijo. Juan 14:9, ¿qué nos dice? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Acá vemos un diálogo entre Jesús y Felipe y se ve que todavía él desconfiaba de quién era Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó con Felipe? ¿Cómo? ¿Fuerte? Sí, aparte. Bueno, se los dejo pendientes. Felipe en esta ocasión había incredulidad en su corazón y todavía no entendía que Cristo no había recibido la revelación como Pedro ya la había recibido. ¿Se acuerdan que le dijo: tú eres el Hijo de Dios? Amén. Pedro había recibido la revelación de quién era Cristo, pero todavía Felipe aún no le había conocido. Hay mucha gente que está como Felipe dentro de la iglesia. Viene a la iglesia, está acá, pero vive sin la revelación de quién es Cristo en su vida. Y cómo su vida tiene que caminar cuando Cristo vive en
nosotros. Amén. Aquí Jesús no se estaba refiriendo al conocimiento intelectual ni el misticismo, sino a tener una verdadera comunión íntima con el Dios verdadero. Amén. No se trata de cuántos discipulados nos podamos hacer. Nos podemos hacer 200 discipulados y seguimos sin conocer a Dios, porque no estamos obedeciendo su palabra, porque no estamos amando, porque no estamos en comunión, porque no estamos dependiendo. ¿Me está entendiendo? No se trata del conocimiento intelectual, sino se trata de tener la revelación de quién es Él en mí y quién soy yo en Él. Amén. Ahora, la importancia de conocerle. Nuestra salvación depende de conocerle. Mira hasta qué profundo. Dicen, ay, conocer a Dios, capaz que bueno, de a poquito lo voy conociendo. De a poquito voy viendo cómo, así como una relación carnal la queremos llevar, ¿no? Vamos viendo qué onda. A ver si nos llevamos bien. No, mire lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mire qué profundo, porque aquel que no conoció a Dios no alcanzó salvación. Por eso es grave no conocerle. Por eso es grave cuando nos manejamos a nuestra manera. Por eso es grave cuando vivimos de nuestra manera. No queremos corregir, no buscamos reflejar ese carácter humillándonos delante de Dios y pidiendo la asistencia del Señor. Por eso es grave, porque si no conocemos a Dios, no podemos encontrar la vida eterna. ¿Me está entendiendo lo importante que es conocer a Dios? Amén. Lo importante que este ginosco nos quiere enseñar hoy, conocer íntimamente a nuestro Dios, ser uno con Él. Y hablaba de la Santa Cena, ¿por qué? Porque en la Santa Cena comemos los símbolos que representan la carne a través del pan y el vino que representa su sangre. Y cuando ingerimos esos símbolos en nuestra vida, representan la unión con Cristo, que ha empezado a ser parte de nosotros y nosotros parte de Él. Estamos recordando eso. ¿Me está entendiendo? No es una fiesta más, una vez al mes, ofrenda misionera, Santa Cena y primicia. No. Entender nos lleva a tener conciencia, a tomar dignamente la cena del Señor. Dice, por no tomar con este conocimiento, teniendo en cuenta, muchos duermen, dice la palabra, aún dentro del cuerpo, y están enfermos, porque reciben condenación para sí, aquellos que toman livianamente los símbolos del Señor. No sé si usted está entendiendo la gravedad de cómo viene viviendo su vida, o cómo viene decidiendo o caminando sin tener en cuenta lo que venimos haciendo cada vez que tomamos la cena del Señor y cada vez que decimos que somos cristianos y vivimos a nuestra manera. Amén. Muy grave. Nos tiene que pesar el corazón, nos tiene que pesar en la conciencia, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que buscar el rostro del Señor hasta que realmente podamos decir, yo conozco al Señor, yo sé en quién he confiado, como decía Pablo, porque Él le conocía. Amén. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Siguieron haciendo lo que querían, vivieron como querían. Creyeron que podían tapar o suplantar la obediencia con obras. No se puede. Debemos obedecer al Señor. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Nunca vamos a poder reemplazar con nuestras obras la obediencia hacia Él. Muchos creen que por hacer cosas es suficiente. No, tienes que cambiar tu vida, tienes que arrepentirte, tienes que volver al Señor. Nunca los conocí. Nunca hubo un ginesco, una comunión íntima. Nunca fui uno con ustedes. Nunca me uní en un solo espíritu. Nunca me uní a ustedes. Viví al lado, viví cerca, pero nunca fui uno con ustedes. Eso es lo que le estaba tratando de decir el Señor. Porque no obedecieron mis mandatos, porque no amaron a su prójimo, porque vivieron vidas independientes, sin consultar, vidas sin oración, que representa la dependencia. Vivieron a su manera, sirvieron a su manera, hicieron como a ustedes bien les parecía. Y llegará ese día donde el Señor nos dirá: nunca os conocí. Por favor, silencio al fondo, por favor. Amén. Yo no sé si esto te trae peso en tu corazón hoy. Si realmente el Espíritu Santo está hablando, estás adormecido o no estás entendiendo lo que es vivir para Cristo. Amén. Ya no. No podemos seguir iguales. Seguimos avanzando. Conocer a Dios es reflejar al Hijo en nuestra vida. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así como Cristo refleja la gloria del Dios Padre, nosotros en Cristo debemos reflejar la imagen de nuestro Señor. ¿Me está entendiendo cómo funciona? El Hijo refleja la imagen del Padre. La iglesia refleja la imagen del Hijo. Y habla que es de su misma sustancia. La misma deidad, el mismo Espíritu. También está en nosotros el mismo Espíritu que habitó en Dios. Por eso debemos reflejar a Cristo, porque esa es nuestra función. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo del 10 al 9, el diálogo que quedó pendiente de Felipe. Dice, y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Alguien puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto a Jesús? Porque eso es lo que tenemos que reflejar. Si no podemos decir estas palabras refiriéndonos a Jesús en nuestra vida, no estamos haciendo nuestra función bien como iglesia. No estamos reflejando lo que Él espera. Amén. Y mire lo que dice:
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da cuenta cómo Cristo reflejaba la gloria del Padre? De la misma manera, las palabras que están en nosotros, ¿a quién tienen que reflejar? A las palabras del Hijo, de Cristo. Las obras que hacemos nosotros, ¿a quién tienen que reflejar? A Jesús. Así como Cristo hablaba del Padre y dependía de Él, así nosotros dependemos de Cristo y debemos reflejarle en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que pensamos. Amén. Seguimos, versículo Romanos 8:29, conocido y espero que lo sepa. Amén. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fuimos escogidos? Para reflejar, para que fuésemos hechos a la imagen del Hijo. Para que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Amén. Reflejemos los atributos del carácter divino de nuestro Dios. Ahora, hay partes de los atributos que son comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? La misericordia, la paz, la bondad, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, fe. Esos son los atributos comunicables, son los atributos que Dios comparte con el hombre. Y los atributos incomunicables son los atributos propios de la deidad de Dios que nosotros no la tenemos. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, entre otros que no conocemos, porque Dios es infinito. Amén. Pero debemos reflejar esos atributos comunicables. Debemos reflejar esa imagen del Hijo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué dice? En la parecida a la imagen, casi similar, no, misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que está reflejando Pablo en estas palabras es que cada vez que nos encontramos con el Señor cara a cara, ¿sabe usted quién se encontraba con el Señor cara a cara? Moisés. Y cada vez que él se encontraba cara a cara con el Señor, dice su palabra, que su rostro resplandecía. Había evidencias de un encuentro cara a cara con Dios. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde nos encontramos cara a cara con Dios? A través de la revelación de su palabra. Eso quiere decir que cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios y empezamos a leer y a pedirle al Espíritu de Dios que nos diga y nos hable a través de la palabra, nuestra vida no puede salir igual porque nos hemos encontrado con Dios cara a cara. No sé si me está entendiendo en esta noche. Es tremendo el poder de la palabra. Nos estamos encontrando con el mismo Dios que se encontró Moisés y su rostro resplandecía. A través de la palabra nos encontramos con la revelación del mismo Dios poderoso, eterno, sublime, que guiaba a su pueblo en el desierto.
que proveía, que abría los mares, que traía justicia. Ese mismo Dios es el que se refleja en su palabra. Y no podemos permanecer iguales. Y dice su palabra que cada vez, seguí en Corintios 3:18, cada vez que nos enfrentamos con esa gloria de Dios reflejada en su palabra, somos transformados. Ese es el resultado de enfrentarnos con su palabra. Ese es el resultado de enfrentarnos con su verdad. Si no estás siendo transformado, es porque de verdad no te estás encontrando con el rostro de Dios en la Biblia. No te estás encontrando con la verdadera revelación. Estás haciendo algo intelectual, algo superficial. Si tu vida no es transformada a través de la palabra, no estás y no has conocido al Señor. Amén. Y solamente así vamos a poder reflejar la misma imagen. ¿Como por quién? El Espíritu del Señor es el que va a hacer la obra. Porque Él trae convicción de justicia, convicción de pecado y de juicio, para llevarnos al arrepentimiento y del arrepentimiento a una transformación. Amén. Hay una bendición sacerdotal en el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, o Números, donde dice: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición. Poder encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Amén. Esa bendición sacerdotal sigue vigente sobre nosotros. Podamos encontrarnos con nuestro Dios cada día en esas palabras y entender que Él se refleja y quiere seguir transformando nuestra vida. Amén. Termino con esto. Conocer a Dios es reflejar la imagen del Hijo. Amén. Si le puedes cortar, por favor. Vamos a orar en esta noche.